El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 59, nos habla cuando Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida, refiriéndose al milagro que había hecho anteriormente, cuando enfrente de 5,000 personas hace el milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces y les da de comer. Y cómo después esas personas vuelven a buscar a Jesús preguntándole que si cuánto tiempo llevaba en aquel lugar, pero Jesús les dice algo que chocó mucho en aquellas personas, pero que sobre todo fueron palabras que fueron difíciles de tragar, ya que fueron bastante duras para ellos y aquellas personas que estaban alrededor, diciéndoles que ustedes no me están siguiendo por las señales que yo hice o por las señales que yo estoy haciendo, sino que ustedes me están siguiendo porque les di de comer, porque se saciaron y no entendieron verdaderamente qué es lo que yo estaba demostrando con este milagro. En que ustedes no se fijen en el interés físico, ustedes no se fijen en lo físico, sino que se fijen en aquello que trasciende, que es en lo espiritual. Y por estas palabras, por aquellas verdades tan duras que Jesús estaba refiriéndoles o les estaba hablando en aquel momento, provocó que muchas personas se apartaran, que muchos discípulos que le estaban siguiendo en aquel tiempo se apartaron y se fueran y volvieran atrás y siguieran su misma vida. Y ahora, ¿qué es lo que trato de responder o de decir con esto? El responder a la siguiente pregunta, pero sobre todo que esta pregunta nos rete y nos haga reflexionar a nosotros mismos. ¿Estamos adentro o estamos afuera? Y para poder responder esta pregunta, vamos a tomar del mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero estaremos leyendo el versículo 60 al 68 que dicen lo siguiente. Al oírlas, o sea, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, o si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, o sea, a los 12 discípulos que él había elegido, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos de los discípulos que le estaban siguiendo en aquel tiempo decían entre ellos que era muy duro lo que Jesús estaba diciendo, de que estaba reprochándole a las personas, de que solamente se estaban fijando en lo físico. Y aquí es cuando Jesús también dice en el versículo 64, el versículo 63, de que la carne para nada aprovecha. O sea, muchos se estaban buscando o estaban fijándose solamente en aquel alimento que Jesús les estaba dando, en aquel alimento físico que les saciara su carne. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que lo que aprovecha realmente es el espíritu. Son las palabras que él hablaba porque son espíritu y son vida. Son aquellas cosas que verdaderamente trascienden. Y aquellas cosas o aquellas palabras que Jesús estaba refiriendo no las entendían las personas, o aquellos que verdaderamente le entendieron eran palabras sumamente difíciles de tragar o de procesar, porque estaba hablando una verdad bastante fuerte Jesús. Y por eso aquellos discípulos decían de que ¿cómo puede alguna persona escuchar aquellas palabras y son bastante duras? Y entonces Jesús les dice, ok, si ustedes quieren, también pueden irse. Pero Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A qué voy con eso, estimado oyente? A lo largo de este largo año, vaya la redundancia, de pandemia que hemos estado viviendo, Dios nos ha enseñado muchas cosas en lo particular a cada uno de nosotros. En lo personal puedo decir que Dios me ha enseñado bastantes cosas, pero
ha enseñado una cosa en lo particular a la iglesia en sí, a la congregación misma, y esa es que solamente los fieles permanecen. Y no me refiero a aquellas personas que van a calentar una banca literalmente cualquier día de reunión en la iglesia, escuchan lo que el pastor está impartiendo, se van y ahí se acabó. No me refiero a eso, sino que me refiero a aquellas personas que verdaderamente disponen su corazón a escuchar esa palabra y más que escucharla, a aplicarla. Y no solamente eso, sino que de una manera en lo personal buscan tener una comunión con Dios. Buscan buscar a Dios cada día a través de su palabra, a través de la oración, teniendo una comunión íntima con Dios cada día. A esas personas me estoy refiriendo. Pero lamentablemente podemos ver la otra parte del asunto. Podemos ver a muchas personas o a muchos cristianos que verdaderamente no les interesa ello. No les interesa buscar tener una relación con Dios. No buscan de Dios. Prácticamente no tienen temor de Dios. Y ese tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, justamente Dios lo ha aprovechado para poder probarnos a cada uno de nosotros. Poder probar cómo está la fe de cada uno de nosotros. De que si verdaderamente estamos bien parados o bien cimentados en lo que Él quiere de nosotros, o si estamos tambaleando. Y si estamos de esa manera, poder cuestionarnos a nosotros mismos, el darnos cuenta y volver a sus caminos. Pero también esto ha servido para que muchas personas que verdaderamente no estaban buscando de Dios o que verdaderamente no estaban cimentadas en Él y en sus caminos, se apartaran. Tomaran la decisión ellos mismos de alejarse. Y aquí es cuando entra el clímax de la respuesta a esta pregunta y volver a decir lo mismo. ¿Estamos afuera? O más bien, ¿estamos adentro o estamos afuera? ¿Cómo está nuestra condición? Sabemos, estimado oyente, que la vida de un cristiano no es fácil. La vida de un cristiano reta. La vida de un cristiano prueba. Dios nos prueba de muchas formas. Y justamente ese tiempo de pandemia ha servido para ello, para probarnos, para ver cómo estamos nosotros delante de Dios y poder volver a sus caminos. Darnos cuenta que le necesitamos cada día más y enfocarnos más en ello. Pero podemos ver que muchos otros se han apartado. Muchos otros que estaban tambaleando en ello han terminado de caerse y se han apartado. Realmente es complejo. Es complejo el ser cristiano. Pero podemos tener algo que nos esperanza. Podemos tener algo que nos da aliento prácticamente como cristianos. Y eso es que solamente en el Señor podemos encontrar palabras de vida eterna. A pesar de las dificultades, a pesar de los retos, a pesar de las pruebas, toda palabra que sale de esto es palabra que edifica, es palabra que verdaderamente nos alimenta, palabra que trasciende, palabra que Jesús refería, que a pesar de que para muchos fuera difícil de procesar o de tragar porque cerraban sus corazones, cerraban sus mentes y por ello muchos de ellos apartaran. Para muchos otros lo comprendían. Y a pesar de que fuera dura la palabra, ellos entendían de que sí, es duro, pero esto trasciende. Esto verdaderamente alimenta. Esto verdaderamente me ayuda. ¿Y a qué voy con esto? A que nosotros podamos reflexionar. A que nosotros podamos darnos cuenta y cuestionarnos a nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos más afuera que adentro? ¿O estamos afuera? ¿O verdaderamente estamos adentro? ¿Cómo estamos nosotros? Si estamos tambaleando en que estamos a punto de caer afuera, el podernos darnos cuenta en qué estamos fallando. Y sobre todo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para volver adentro. Para volver a lo que trasciende. No para caer en el conformismo o en la conveniencia, como muchos de los discípulos que seguían a Jesús estaban cayendo en ello, que solamente lo seguían porque les daba de comer. ¿Cuántas veces podemos ver
a muchos cristianos que solamente siguen a Jesús o van a la iglesia, asisten a la iglesia por lo que Dios puede hacer, por lo que Dios les puede responder, por lo que Dios les puede dar. Y verdaderamente no disponen su corazón para qué es lo que ellos le pueden dar a Dios. ¿Cómo estamos nosotros realmente? Es buen tiempo para cuestionarnos. Es buen tiempo para poder reflexionar en nosotros mismos y darnos cuenta que día con día tenemos que cuidarnos. Día con día tiene que ser un tema que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta de que a pesar de que muchas veces sea duro de escuchar la verdad, es algo que realmente trasciende. Es algo que verdaderamente alimenta y que nos acerca a Jesús y nos lleva a la vida eterna. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.